Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestro seminario que el día de hoy corresponde al Grupo de Investigación y Docencia Fortalecimiento de Programas y Servicios de Salud, cuya líder es la doctora Anaí Dresser. Muchísimas gracias, Anaí, por organizar este seminario que estará a cargo de nuestra flamante doctora en Antropología Médica y Comunicación, la doctora Pilar Torres, que recién se incorporó de haber terminado su doctorado. Así que le damos la bienvenida y además le agradecemos. Muchas gracias, Pilar, por haber aceptado darnos este seminario con el tema tan interesante de la desinformación y crisis de confianza en salud pública, que Pilar ha estado trabajando desde hace tiempo y que es un tema pues muy novedoso para nuestros seminarios. Así que tenemos un buen número de asistentes ya también por vía virtual. A los colegas que están de manera presencial también les damos la bienvenida, les agradecemos su interés y sin más le doy la palabra a la doctora Anaí Dresser para que nos haga favor de hacer la presentación de nuestra ponente y de coordinar el seminario. Muchísimas gracias, Hortensia. Voy a hacer una primera presentación de enmarque para entender este tema tan complejo e interesante sobre el fenómeno qué pasó con el dióxido de cloro y enmarcarlo en el tema de sistemas y servicios de salud, pensando en nuestro alumnado. Muchas gracias, Pili, por estar aquí con nosotros. ¿Tengo control para empezar? Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces quisiera primero... ¿No? ¿Sí? Ok. Enmarcar este estudio, nuestro grupo de investigación y docencia en servicios de salud, porque decidimos o invitamos a Pilar a presentar en este grupo de investigación y docencia. Entonces, pensando en nuestro alumnado, queríamos presentar este marco sobre sistemas de salud que pues seguramente ya todos conocen, que es de la OMS, que es para entender cuáles son los elementos constitutivos de un sistema de salud y cómo interactúan unos con otros para lograr los objetivos del sistema. Entonces, quisiera enfocar la presentación. Ustedes van a ver en estos, creo que no tengo señalador. ¿Puntero no tengo? No. Sí. No. Es el de... Si me ayudan, por favor. Ese fue. El puntero para poder... Ah, acá está. Ok, gracias. Entonces vamos a hablar un poco de esta parte que es la prestación de los servicios de salud. No se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Y cómo interactúan con el personal sanitario, que es quien brinda los servicios de salud y utilizan en esta atención a la salud pues, los productos médicos, vacunas y otras tecnologías sanitarias, ¿no? Entonces, estos elementos constitutivos del sistema de salud interactúan entre sí con otros de los 6 elementos y para lograr estos objetivos intermedios de acceso y cobertura de los servicios de salud y también que estos se brinden con calidad y con seguridad, buscando lograr estos objetivos en la salud poblacional, desde el mejoramiento de la salud y los otros, ¿no? Entonces, bueno, este es un modelo donde enmarca un poco de lo que vamos a hablar, pero finalmente es un modelo que representa una realidad, pues, simplificada, y la realidad es mucho más compleja, ¿no? Entonces, lo que tenemos en la prestación de servicios, pensando en México, donde este estudio está situado, es que tenemos servicios públicos, ¿no? Y ya de por sí, pues ya bastante fragmentados, pero también tenemos una enorme red de diferentes servicios privados. En un seminario previo hablamos de los consultorios adjuntos a las farmacias con toda su complejidad, pero además hay otros servicios que prestan atención a la salud, como organizaciones de la sociedad civil, pero también tenemos prestadores de medicina tradicional, complementaria y demás. Y cuando nosotros pensamos en medicamentos, pues pensamos en medicamentos o productos biológicos, hemoderivados, etcétera, pero también estos conviven con otros productos que están menos o más regulados, por ejemplo, herbolaria, homeopatía, suplementos alimenticios, productos milagro, cosas que existen allá afuera y que interactúan también en la prestación de servicios de salud. Y todo esto en medio tenemos
articulando, pues idealmente la información a la evidencia que permitiría dar prestar mejores servicios o dar mejores tratamientos, pero también tenemos un fenómeno que es la desinformación, ¿no? Entonces, como la desinformación como un nodo articulador en esta prestación de servicios que puede o no ser eficiente y de buena calidad o seguridad, y cuando tenemos, pues, estos servicios, estos medicamentos sin evidencia en el marco de desinformación, pues lo que está en riesgo es la calidad de la atención brindada y la seguridad de los pacientes, ¿no? Entonces, es como un marco para entender el fenómeno que nos va a explicar la doctora Pilar. Y entonces, aunque el fenómeno que va a explicar ella fue en el marco de COVID, pues si pensamos en situaciones actuales también en México, pues aquí lo tenemos, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado de esto que pasó la semana pasada. 8 muertos por inyección de sueros vitaminados en Hermosillo. Y que esto fue como destapar una cloaca, ¿no? No eran lo que pasaba en Hermosillo, sino también empezaron a verse en otros estados de la República, por ejemplo, aquí en Guanajuato, y entonces habían clínicas pues pequeñitas, pero también clínicas de lujo, como estas clínicas especializadas en sueroterapia en la Ciudad de México, pero también venta de estos productos milagrosos por internet. Y entonces lo que tenemos ahí justamente es esto, unas clínicas que no sabemos si son clínicas y qué tipo de atención prestan, quiénes están ahí al frente y productos que no sabemos qué son y cuál es el riesgo, ¿no? Entonces, esa es un poco la vigencia de esta investigación que nos va a presentar Pilar. Y entonces ahora sí me voy un poco para atrás, que es el contexto de la investigación de la doctora Pilar, ¿no? Que es el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, el inicio de ella, donde pues sí había incertidumbre sobre esta nueva enfermedad, evidencia incipiente iba surgiendo y todo esto en un marco terrible de infodemia, no solo era la epidemia, sino la infodemia. Entonces aquí pueden ver un ejemplo de cómo interactuaban muchos factores. Este es un estudio que, más o menos recién publicado de esa época, liderado por Jennifer Hegewich y la doctora Pilar Torres, donde pues mapeamos qué buscaba la gente, las búsquedas en Google de los tratamientos para COVID, ¿no? Y esto lo contrastábamos con las olas que había de COVID. Aquí pueden ver las dos primeras del 2020 y principios del 2021. Sigo sin poder, ahí está. Y cómo eso tenía que ver con las noticias publicadas en línea y con sucesos políticos. Entonces podemos ver este primer pico de hidroxicloroquina, donde la gente buscaba hidroxicloroquina y tenía que ver con la publicación de estudios in vitro, estudios en in vitro, ¿no? Que decían que podría ser quizás que sirviera la hidroxicloroquina, pero respaldado porque magnificado por declaraciones de actores sumamente visibles como Donald Trump, que dijo, pues yo ya lo estoy tomando, ¿no? Aunque no haya evidencia científica, yo lo estoy tomando. Y después tenemos otros, ¿no? Ivermectina, citromicina, y también entraban aquí en diferentes actores internacionales, ¿no? Se magnificaban con la prensa, se magnificaban con las declaraciones políticas, y todo esto llegó a tomar decisiones bastante extrañas, como pues se acuerdan lo que pasó en México, ¿no? Donde ante esta incertidumbre, falta de evidencia, incluso el Seguro Social empezó a repartir estos famosos kit COVID, que incluían pues ivermectina y acitromicina, tratamientos que pues tenían evidencia que finalmente se concluyó que no había evidencia, ¿no? Que no servían para ello. Y entonces en toda esa serie de tratamientos que la gente iba buscando, iba probando, pues aquí podemos ver también en México este pico que tengo señalado ahí de dióxido de cloro. Ahora, el dióxido de cloro es una cuestión diferente porque no era un tratamiento, no era un medicamento como decir ivermectina o acitromicina, sino que era un producto que nos va a explicar la doctora Pilar, pues un desinfectante que de pronto empezó a hablarse de ello como un producto, como una posible cura para COVID. Y aquí pueden ver cómo las búsquedas en línea de esos tratamientos, lo que la gente buscaba, pues sí tenía que ver justamente con estos picos de COVID. Y ¿por qué pasó esto, no? Entonces aquí es donde nos empezamos a adentrar de este fenómeno extraño del dióxido de cloro y entonces empezamos a ver actores, ¿no? Uno de ellos el COMUSAP, la coalición de salud y vida, es Pilar, mundial de salud y vida, donde médicos empezaron a hacer protocolos con esta sustancia que se comercializaba incluso en línea, en Amazon lo podían comprar, ¿no? De CDC, y con protocolos para donde decían que todo mundo debería estar metiéndose esta sustancia que es un desinfectante, dióxido de cloro, incluso protocolos para niños.
Y se empezaba esto a comercializar y entonces en ese entonces pues empezamos a documentar, a meternos, a seguir grupos en ese entonces de Facebook, de Instagram, de gente que usaba y comercializaba esto. Y encontrábamos casos como estos, ¿no? Donde una persona, uno de los usuarios decía, llevo 6 días usando el CDC y siento una opresión en el pecho. ¿A alguien le pasó? Entonces se comercializaba esto, pero sin respaldo a quien pudiera ayudar a las personas más que en las redes sociales, ¿no? Alguien le contesta para abajo y dice, sí, a mi esposa también le pasó. Sin embargo, si uno sigue las redes sociales, lo que le decía la gente, lo que contestaban los expertos, entre comillas, es normal que sientas náuseas, que tengas diarrea, que sientas opresión en el pecho, porque significa que el producto está funcionando. Pero lo que encontramos, ¿no? Unos meses después es que no, y todos estos son estudios reportados y publicados por colegas del IMSS en México. Tenemos una neumonitis química por uso de dióxido de cloro, perforación intestinal por dióxido de cloro, falla renal aguda por dióxido de cloro, ¿no? Entonces, lo que tenemos es esta comercialización respaldada por algunos grupos médicos con una creciente evidencia de esto es peligroso. Y entonces, en ese entonces, no solo esto pasaba en México, sino también en otros países de Latinoamérica, la OPS organiza este seminario sobre eficacia y seguridad de los tratamientos con COVID. En Bolivia, en muchos países eso se estaba empezando a utilizar y empezaba a ser un riesgo evidente, ¿no? Y entonces este seminario publicado por la OPS, bueno, difundido por la OPS, pues pone en el centro esta máxima de la atención médica, primum non nocere, es decir, primero no dañar. Y entonces muchos de los argumentos de quienes usaban toda esta serie de terapias, hidroxicloroquina, ivermectina y dióxido de cloro, es que tenemos que ofrecerle algo a los pacientes. Es como una terapia compasiva, le tenemos que dar algo porque si no se me van a morir, ¿no? Y entonces lo que coinciden los expertos desde la ética, ¿no? Es que no había no se cumplía este criterio de tratar de usar dióxido de cloro porque el margen de riesgo-beneficio era claramente desfavorable. O sea, estábamos poniendo muy en desventaja a la gente y no se podía utilizar fuera de un protocolo de investigación y ni siquiera dentro de un protocolo de investigación porque no había ninguna evidencia de que esto pudiera funcionar. Y entonces, a pesar de todo esto, se siguió y se siguió y se siguió utilizando, no solo por automedicación, sino por prescripción médica. Y entonces esto no lo podemos entender realmente si solo nos enfocamos de una perspectiva de salud pública o de sistemas de salud, sino que nos tenemos que fijar en otras disciplinas que pueden darnos como una idea mejor de la complejidad del fenómeno. Y entonces aquí es donde entra nuestra especialista, justamente la doctora Pilar Torres Pereda, quien hizo una investigación muy profunda sobre este tema como parte de su tesis doctoral. Entonces, me permito presentar a la doctora Pilar Torres Pereda, es investigadora en ciencias médicas del Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Ella es licenciada en Antropología Social de la Universidad de las Américas, maestra en Antropología Médica por la Universidad de Sussex en Inglaterra y recientemente doctora en Antropología Médica y Comunicación de la Universidad Rovira y Virgili de España. Entonces, sin más, muchísimas gracias, Pilar, te cedo la palabra. No, yo creo que me voy a parar al frente porque esto funciona, ¿no, verdad? Sí, hay que pensar. ¿Lo llevo? Sí. Ahí llevo esto. Bueno, me voy a pasar al frente porque... ¿qué? Ah, ya. Bueno, entonces les voy a dar la espalda yo, perdón. No les vamos a dar la espalda a los de internet. Bueno, pues este preámbulo, muchas gracias, Anaí, por la presentación y por el preámbulo. Creo que fue muy importante porque yo traté de no tomar tanto tiempo en este preámbulo, justamente porque la idea era, o la idea es mostrar entonces este estudio. Ahora, yo tengo un disclaimer importante que hacer. Y el disclaimer es que efectivamente, como Anaya acaba de comentar, este estudio se hizo en el marco, o sea, con un marco conceptual de antropología. Entonces, esto es muy útil para la salud pública, sin embargo, ciertamente hay muchos como trajes conceptuales que se le pueden poner a este tema, ¿no? Entonces, de momento trae un traje muy antropológico y yo les pido que ustedes, con su conocimiento de salud pública, yo no lo voy a tomar como una crítica a menos que sean mala onda y me lo digan feo. Este, me parece que es muy importante
que realmente pensemos en equipo porque me parece que estas herramientas son muy útiles, aunque ciertamente hay que hacerles algunos ajustes conceptuales al traje. ¿Para qué? Para que esté en un lenguaje más apropiado de salud pública. Entonces, bueno. Bueno, Anaí ya presentó esto. Esto es lo que vivimos durante la pandemia. Como dijo Anaí, ciertamente no es únicamente de personajes. Ay, el de la derecha, este, y es el apuntador, el de sticker. Ah, ok. Entonces, bueno, aquí está, bueno, Sánchez Cordero, igual que el Trump, diciendo que no tomaba nada, que porque ella estaba blindada con gotas cítricas, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo estaba un poco enloquecido durante la pandemia, no es novedad. Pero acá lo interesante, o lo que yo quiero mostrar, es que mi estudio, y se los adelanto, mi estudio no es con usuarios, sino con prestadores de servicios. O sea, yo entrevisté a médicos, médicas, prestadores de servicios que recetaban dióxido de cloro. Entonces, un poco nada más como, no me voy a detener demasiado porque creo que la doctora Anaí hizo un excelente trabajo de contexto, pero bueno, estábamos en medio de una crisis sanitaria. Esta crisis conllevaba una crisis de autoridad en el conocimiento, ¿no? Estábamos enfrente de algo desconocido. La evidencia, bueno, la evidencia siempre, hay que recordar que la evidencia compite con otros regímenes de verdad, ¿no? Es decir, una cosa es lo que existe, una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que experimentamos, los testimonios, el mismo personal clínico, los testimonios clínicos que tienen, las creencias, las narrativas que hay sobre la salud y la enfermedad. Es importante y creo que es súper relevante. Lamentablemente estamos en un momento donde la posverdad es el pan de nuestro de cada día, ¿no? Es decir, la verdad pierde importancia frente a la plausibilidad social y emocional. Entonces, tenemos un sesgo de confirmación los seres humanos y sabemos que si alguien que nos si la persona que nos los dice tiene una profunda confianza, le conferimos mucha confianza, la palabra de esa persona va a ser más importante que cualquier evidencia científica. Entonces, bueno, durante el COVID había también como setbacks en la ciencia, o sea, la misma biomedicina decía una cosa y mañana decía, no, no es así como decían ahí, está in vitro, pero no funciona en personas. Tuvimos una difícil rectoría en México. No voy a tratar ni voy a hablar sobre cómo se vivió la epidemia en México porque sería otro seminario muy grande. Pero parte del problema que enmarca el estudio que estoy presentando es que también México fue muy débil en su rectoría y en presentar lineamientos claros para los prestadores de servicios. Entonces, de alguna manera los médicos, las médicas estaban pues a su propia voluntad diciendo, bueno, creemos que esto pasa haciendo chats entre médicos, ayudándose entre ellos mismos. Entonces, hay algo que es importante recordar, que aquí en esta sala estamos personas que creemos en la ciencia. Y cuando digo creemos en la ciencia, es que realmente hay una suerte de creencia también. Es decir, no sé cuántos de los presentes han visto en un laboratorio una bacteria, ¿no? O sea, yo creo que existen las bacterias porque sé que hay alguien que las vio y considero que ese alguien tiene unas credenciales académicas correctas para decir que existen las bacterias, pero también hay una suerte de confianza en el método científico. Entonces, la evidencia siempre va entre lo técnico y lo político, ¿no? O sea, la verdad es algo que siempre ha estado negociada entre la evidencia, digamos, entre comillas, científica o biomédica y entre su aceptabilidad social, mediática, política, ¿no? Entonces, no podemos pensar y ser tan inocentes en pensar que si algo se ve con un microscopio, la gente lo va a aceptar de manera inmediata, per se. Y bueno, hay muchos estudios que revelan que hay una crisis generalizada en confianza en la ciencia. Hay estudios que se han hecho en más de 18 países, viendo que la gente realmente desconfía de los científicos y actualmente vivimos un importante momento de movimientos abiertamente anticiencia que se han convertido en el lenguaje oficial de gobiernos, ¿no? Aquí les presento a el demonio de la anticiencia. Entonces, ¿qué es la infodemia? Bueno, la infodemia es una sobreabundancia de información. Ojo, otra cosa, información no es conocimiento.
Entonces tenemos datos, pero si no tenemos cómo acomodar esos datos, simplemente tomamos los datos y los acomodamos en nuestro previo conocimiento. Entonces podemos tener un Frankenstein de conocimiento ahí, ¿no? Entonces tenemos una sobreabundancia de información, en este caso desinformación, que genera confusión, que tiene un impacto inmediato en cada persona y que puede ser más tóxica y más letal que la desinformación en otras temáticas, ¿no? Entonces, esto es lo que la misma WHO consideró o denominó infodemia, es una epidemia de desinformación. Entonces, es una sobreabundancia de información que puede ser verdadera, falsa o engañosa, que dificulta la toma de decisiones. Esta se magnifica en las cámaras de eco de Internet. Después hay una relación clara entre la desinformación y la desconfianza en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, esto erosiona la confianza que se tiene en los tomadores de decisiones. Y bueno, lo que ya Anaí presentó, ¿no? O sea, tenemos que incluso los mismos kits de la Ciudad de México tenían ivermectina. Entonces, bueno, esta información, ya si nos queremos como clavar en la textura, se puede pensar como misinformation, que es una información errónea sin intención de engañar, disinformation, que es una información errónea con intención de engañar. Anaí ya presentó esto, me lo voy a saltar. Estos son igual, este es uno de los médicos que pone sueros vitaminados. Entonces, hay un fenómeno que es, digamos, incipiente, ¿no? En la ciencia, pero que está cada vez más presente y con la inteligencia artificial vamos a enloquecer totalmente, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que tener claro que como salubristas es un área de información, un área de estudio que tenemos que tomar como de una manera muy seria. Anaí ya también me ayudó a saber esto, que es el dióxido de cloro. Bueno, es este químico industrial que se usa para limpiar aguas residuales y para poner blanco el papel. No tiene uso humano, está desautorizado por las autoridades sanitarias. La FDA desde el 2004 dijo que no se debe de tomar, la CDC, la COFEPRIS, todo mundo dijo que no se debe de tomar, aunque ciertamente no se puede castigar. ¿Por qué? Porque es como decir, o sea, no es un medicamento, entonces no podemos ir a detrás de él, porque no es un medicamento. Es como decir, también voy a castigar a quien se embarre mayonesa en las orejas. Pues no, no puedo castigar a todos los que hacen locuras, ¿no? Entonces, hay estudios importantes que muestran que no tiene ningún tipo de evidencia. Sin embargo, hay un grupo que es la COMUSAP, que es la Comisión Mundial de Salud y Vida, y una serie de investigadores, que aquí empieza una cosa interesante que les quiero contar, que hacen unos estudios a modo que muestran que el dióxido de cloro sí tiene efecto. O sea, hacen un estudio clínico que está mal hecho por todos lados, ¿no? En los resultados no tienen los resultados del grupo control, nunca dicen cómo metieron a los del grupo intervención, dicen que el dióxido de cloro les quitó el COVID, pero no tienen pruebas confirmatorias ni siquiera de que tenían COVID. Entonces, como que la gente levanta la mano y dice, yo tengo COVID, ¿y cómo? Pues porque yo tengo. Ah, va, te creo, entonces pásale, ¿no? Entonces, bueno, es un estudio que está hecho con los pies y publicado en una revista predatoria, que es otro de los elementos que vamos a ver. Les quiero contar esta historia rápidamente porque es muy divertida. Entonces, ¿cómo surge el dióxido de cloro? Es que es muy antropológico. Surge con estos sujetos, que son casualmente dos gringuitos, Jim Humboldt, que en paz descanse, y Mark Grenon, que ya salió de la cárcel, pero lo metieron a la cárcel por vender dióxido de cloro. Ellos eran buscadores de oro en Guyana, se les enferman sus mineros y lo único que tienen es dióxido de cloro para desinfectar el agua. Entonces, lo único que se les ocurre es darles un poco más de agua con dióxido de cloro para ver si se les quita la malaria, y se les quita la malaria y asumen que se les quitó porque les dieron dióxido de cloro. Entonces comienzan a venderlo, pero entonces viene el NIH y le dice, o el CDC, no sé, les dice, no, amigo, esto es tóxico, no lo puedes vender. Entonces lo convierten en un sacramento y hacen una iglesia que se llama Iglesia Génesis 2 de la Sanación. Entonces lo pueden vender como sacramento. ¿Ustedes se han preguntado por qué un padre católico le puede dar vino a un niño? Cuando le da el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, le está dando vino a un niño, es porque es un sacramento. Entonces los sacramentos están fuera de la ley, ¿no? No puedes castigar un sacramento. Entonces ellos empiezan a venderlo como un sacramento, hacen obispados en África, en Centroamérica, comienzan a venderlo, hacen mucho dinero. Andreas Kalker, que es este sujeto que está aquí arriba, que es mi gran amigo, vive en México
él es una persona que no tiene ningún tipo de credencial científica, aunque dice que la tiene, es un biofísico naturista, no sé cómo se estudia eso, y escribe varios libros, que escribe La salud es posible, La salud prohibida y Bye Bye COVID. No los lean, no dicen nada. COMUSAV es la Comisión Mundial de Salud y Vida, es una comisión que se crea en la pandemia y sí tiene una muy fuerte presencia perdón, en México y en América Latina. Y bueno, COMUSAV es un brazo médico, ciertamente, que da capacitaciones y vende dióxido de cloro. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? Bueno, el fenómeno a estudiar es la promoción y la prescripción de dióxido de cloro por profesionales de la salud durante la pandemia en México. La pregunta es cómo podemos explicar una práctica médica que no tiene evidencia, que sí tiene toxicidad probada, cómo esto se legitima social y profesionalmente, ¿no? Cómo un médico o una médica legitima una práctica que todas las autoridades le dijeron que no es correcto que lo haga. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se configuró socialmente esta práctica entre los médicos? ¿Cuáles son las racionalidades y las motivaciones? ¿Y cuáles son los marcos interpretativos, ¿no? Entonces, tengo dos objetivos. El objetivo central es comprender este fenómeno, ¿no? Tomando en cuenta que hay procesos estructurales, hay procesos sociales que subyacen a esta práctica. Después, ¿cómo se configura la promoción y cuáles son los procedimientos de prescripción? O sea, a mí me llamaba la atención cómo se lo dan. ¿Cómo se lo recetas a un niño, a una mujer embarazada? ¿Cómo se lo recetas a un viejito que tiene cáncer? ¿Cómo se lo recetas? ¿Cómo decides cuál es la dosis, no? Después, ¿cuál es la racionalidad de los profesionales? ¿Por qué ellos lo hacen? ¿Cómo legitiman? ¿Cómo sustentan esta práctica? Y aunque en lo cualitativo no existen hipótesis, yo quise hacer una hipótesis y decir que yo considero que la prescripción del dióxido de cloro no puede explicarse únicamente por ignorancia clínica, sino es una práctica que es socialmente legitimada y que se articula mediante mecanismos de comprensión y razonamiento social, ¿no? Entonces, este es el diseño general del estudio, tiene dos componentes, un componente que primero analiza la infodemia, que ese componente lo hice con colegas que están aquí presentes, y un componente que es un análisis etnográfico de la prescripción médica del dióxido de cloro. Entonces, este es el componente con métodos mixtos. Lo que hicimos fue analizar la infodemia que se dio en WhatsApp durante la pandemia, cuantificamos y cualificamos los mensajes infodémicos, analizamos sus contenidos y analizamos 106 mensajes infodémicos. Y el componente cualitativo es un estudio etnográfico que analiza cualitativamente la prescripción del dióxido de cloro y hice 27 entrevistas a profundidad. Entonces, aquí se ve más o menos la parte macro, es el análisis de la infodemia, o sea, cómo surge esta práctica, en qué contexto. El análisis micro son las racionalidades individuales de los médicos y en el análisis meso es cómo estos médicos se organizaron en estas sociedades médicas como COMUSAB o como seguramente han escuchado Médicos por la Verdad, Médicos por el Derecho a la Vida, etcétera. Todas estas asociaciones de médicos que surgen. Este es el marco conceptual. Entonces, acá yo les pido que, así como yo se los presento, ustedes digan, ¿cómo esto podría ser mejorado, complementado con marcos conceptuales de, por ejemplo, calidad de la atención, ¿no? Que me parece que son muy importantes. Entonces, tenemos primero que estamos en un contexto infodémico, entendido como sobreabundancia de información que dificulta la toma de decisiones. En este ambiente infodémico está la pandemia, que está siendo atendida de manera hegemónica por la biomedicina, ¿no? En México solo se habló de biomedicina. En otros contextos como China, como India, sí se habló de otro tipo de medicamentos, otro tipo de sistemas médicos como la medicina china o la acupuntura. En este caso, tenemos el predominio de la biomedicina, que sí está legitimada por su eficacia, es decir, tiene eficacia probada y también está legitimada por procesos políticos y epistémicos de poder. Es decir, ¿por qué no tenemos otro tipo de medicinas? Bueno, porque en este país tenemos la tradición de únicamente tomar en cuenta como una medicina seria la biomedicina.
En este contexto surgen grupos contrahegemónicos, como la Comusab, ¿sí? O sea, surgen grupos que no les gusta esta perspectiva hegemónica, entonces ellos disputan el orden hegemónico y proponen otros locus de agencia, otros locus de comportamiento, otras lógicas. Entonces ellos proponen formas alternativas de autoridad y de sentido, ¿sí? Em, Estos grupos contrahegemónicos apelan a lo que se llama la tradición de la economía moral. ¿Esto a qué me refiero? Bueno, Scott y otros autores hablan de que todas las personas tenemos una expectativa de qué debería hacer el gobierno y qué deberían de ser las autoridades por nosotros. Y cuando sentimos que estas autoridades están traicionadas, que no están siendo justas, que no están cuidando, que no están llevando a cabo su responsabilidad como instituciones, entonces es cuando surgen, ¿no? Ahorita tenemos la UAM, tenemos los estudiantes, las estudiantes de la UAM cerrando. ¿Por qué? Porque no están considerando. Entonces ellos están haciendo un movimiento contrahegemónico, ¿no? Dentro de este movimiento contrahegemónica, los médicos y los médicos y las médicas ejercen su capacidad como profesionales de la salud de interpretar y de negociar las normas y saberes médicos, ¿no? O sea, tú tienes una norma, pero puedes negociar con ella. Tú tienes una deslegalización del aborto, pero puedes negociar con esa deslegalización y tener una objeción de conciencia. Entonces, estos médicos, de alguna manera, ejercen esta libertad en un ambiente agnotológico. Y aquí es donde viene la parte que a mí me parece más divertida, porque la agnotología, ustedes seguramente, no sé si la han escuchado, pero es el nombre elegante para estudiar los procesos sociales de producción y circulación de la ignorancia. Ahora, ¿cuál es un ejemplo perfecto de agnotología y con el que surge este estudio? Surge con el estudio de las tabacaleras. O sea, ¿qué hicieron las tabacaleras cuando no querían reconocer que el tabaco generaba cáncer? Lo que hicieron fue decir, vamos a generar ciencia a nuestro modo para sembrar duda. Y entonces genero ciencia que está, entre comillas, bien hecha a mi modo. Las tabacaleras, el cambio climático, por ejemplo, está el famoso Health Institute, World Health Institute, que está en Reino Unido, que es el mayor promotor de la negación del cambio climático y está totalmente pagado por la industria petrolera. Entonces, en este ambiente agnotológico, surge la autoridad médica que disputa el orden, que dice, sí, a mí me dijeron que el dióxido de cloro no está padre, pero yo utilizo mi criterio y legitimo esta práctica, cuestiono y fragmento la autoridad médica. Entonces, bueno, estos son mis datos. Los datos del estudio tiene el componente que analiza la infodemia, analiza 106 mensajes, hacemos un análisis descriptivo con 10 temas, estos son los temas, se hacen métodos mixtos, y está el componente cualitativo que tiene 27 entrevistas a profundidad, hace un muestreo de máxima variación, tengo 9 familias de códigos que son estas, y esta es mi muestra cualitativa. Entonces, yo entrevisté a personal médico alopático generalista que prescriben y que no prescriben. Hay hombres y mujeres. Luego entrevisté personal médico alopático especialista que prescriben y que no prescriben. Luego entrevisté unos profesionales de MAC, es medicinas alternativas y complementarias. Todos ellos prescriben. Y finalmente entrevisté actores clave, que es gente que se dedica a hacer difusión de la ciencia en México para entender qué es lo que estaba pasando desde su perspectiva, ¿no? Vale, este es el mapa analítico de Atlas-T, no me voy a clavar, solamente quiero mostrar que tengo varios familias de códigos y bueno, está muy pequeño, pero una cosa que es interesante es, siguiendo lo que dice Anaí, dice ciencia, fuentes de información, ajá, confiables y desconfiables, ¿no? Y estos son unos numeritos que no se ven, pero estos numeritos son cuántos segmentos están codificados en Atlas-T para cada uno de estos códigos. Entonces, si ustedes fijan, las fuentes confiables tienen muchos segmentos, no sé cuántos son, creo que como 30. Y las desconfiables tienen solo 5 segmentos. ¿Esto de qué me habla? De que la gente, los médicos, no pueden reconocer una revista predatoria de una revista no predatoria.
está publicado, está en inglés, está en una revista que se llama International Science of Whatever, es ciencia, ¿sí? Entonces, acá nos está fallando algo en términos de educación en ciencia a los médicos. Y acá, por ejemplo, está el dióxido de cloro, sus conocimientos. Entonces, acá, ¿cuáles son sus fuentes de conocimientos? ¿Cómo funciona? O sea, yo les pedía que me explicaran cómo funciona en el cuerpo. Tú te lo tomas y qué pasa dentro del cuerpo. Y tenían una serie de explicaciones bien interesantes de cómo funciona. Pero acá abajo, si se fijan, acá hay 30 y tantos segmentos y 30 y tantos segmentos codificados. Pero acá, hablando de toxicidad, hay 44 segmentos codificados. Y hablando de lo que Anaí acaba de hablar, de crisis curativa, hay más de 60 segmentos. Es decir, mencionaron tantas veces todos los efectos tóxicos, pero bajo el nombre de crisis curativa, ¿no? O sea, no es que estás vomitando porque tienes un efecto tóxico, te estás curando, continúa vomitando. Entonces, bueno, ética y reflexividad, considero, y yo tengo que decir que bueno, tuve un consentimiento informado, por supuesto. Mi posición fue reflexiva, traté de hacer lo más neutral mi posición, pero no lo logré del todo. Ok, entonces, resultados, esta es mi muestra. Qué bueno que no se ven los nombres, pero bueno, todos los nombres son falsos, o sea, son seudónimos, pero que sepan que tengo a mis actores clave, a mis especialistas, perdón, a mis generalistas, a mis médicos especialistas, a los médicos alternativos. Y en esta grafiquita de abajo, nada más por poner numeritos y hacer felices a los que les gustan los numeritos, acá abajo hay los que sí prescriben y los que no prescriben. Si se fijan, los que sí prescriben, la mayoría están en el privado y los que no prescriben, la mayoría están en el público. Los que sí prescriben, todos son antivacunas. O sea, ninguno está vacunado y todos les recomendaron a sus pacientes que no se vacunaron contra el COVID. Y los que no prescriben, ninguno es antivacunas. Todos están vacunados y todos le recomiendan a sus usuarios que usen vacunas. Bien, entonces, ¿qué encontramos en la infodemia? Encontramos que hay mensajes falsos, de toda falsedad, como dijeran, mentira podrida, manipulados, o sea, que sí dicen cierta verdad, pero la manipulan, e impostores, es decir, que dicen que son médicos cuando no son médicos, o dicen que es la UNICEF cuando no es la UNICEF. Autorías, en la mayoría se dice que son autorías de expertos o autoridades médicas, ojo, simuladas. Y aparece el dióxido de cloro. Entonces, acá estos numeritos tan pequeños, casi el 30%, 20% son conspiración pura. O sea, solo hablan de conspiración. Y el resto, ni yo los veo. Pero bueno, el resto hablan sobre el origen de la epidemia, ¿no? Se discute si la epidemia fue creada o no fue creada. Después, acá, casi la mitad son mensajes fabricados, o, es decir, mentira o misleading. Y finalmente, esto es interesante porque casi el 70% son de un autor con autoridad, es decir, un médico, ¿no? Entonces acá tenemos un médico, dice, joven estudiante de la UAP, hace lo que podría ser la primera vacuna contra el coronavirus. Bueno, resulta que este chavo es un actor porno, aquí atrás dice consultorio del doctor Polla, y entonces es una imagen sacada de internet la ponen, ¿no? Pero pues tiene su bata, ¿no? O acá dice, primer ministro de Italia llora por sus muertos. Bueno, ni es el primer ministro de Italia, ni dudo que llorara por ningún muerto este señor. Entonces, bueno, este es rapidísimo, la conspiración no lo voy a leer, pero bueno, surgen temas conspirativos, ¿no? Fue creado, tiene SIDA, es un arma biológica, es una bacteria, las pruebas PCR no sirven, las autoridades ocultan los medicamentos porque nos quieren vender vacunas, el dióxido de cloro, no es una vacuna, es un experimento. Entonces, ¿qué concluimos de la primera parte del estudio? Es que efectivamente existe una infodemia que se difunde a través de Internet, lo que generó fue confusión, impulsó terapias sin evidencia, aumentó la polarización, difundió narrativas conspiracionistas y negacionistas, y bueno, automedicación, resistencia a vacunas, desconfianza en la ciencia, ¿no? Y las autoridades, tristemente,
no respondieron a la altura. Estuvo el famoso Susana Distancia, que era este monito que supuestamente te contestaba preguntas y chats, pero pues, o sea, los del banco son más eficientes. Entonces, bueno, acá este es un artículo que ya se publicó sobre el primer componente. Entonces, el componente 2, que es el componente etnográfico, ay, ¿cuáles son los hallazgos sobre la prescripción? ¿Quiénes prescriben? Bueno, principalmente médicos generales y terapeutas alternativos. Los médicos especialistas declaran, la gran mayoría, que ellos no prescribieron, que ellos acompañaron a sus usuarios. O sea, los usuarios ya venían tomando dióxido de cloro y ellos solamente los acompañaron para que siguieran, para que tomaran correctamente el dióxido de cloro. La mayoría tienen trayectorias marcadas por la desconfianza institucional. Se tiene, y esto es algo interesante para todo el estudio de la medicina basada en evidencia, se tiene una alta valoración de la experiencia clínica y de la experiencia personal y se relativiza la toxicidad como crisis curativa. En todos los casos se da en la medicina privada. Solamente en un caso lo metieron a la medicina pública, pero sí, o sea, la persona que lo hizo lo metió escondido, o sea, nunca pudo decirlo a sus compañeros, ¿no? Los no prescriptores tienen mayor apego a las guías, a la medicina basada en evidencia, reconocen explícitamente la toxicidad, o sea, no dañar, confían relativamente en las autoridades, o sea, también tienen bastante desconfianza, pero bueno, por lo menos reconocen que sí las guías de práctica médica están basadas en evidencia. Y las racionalidades, bueno, son fuentes alternativas de información, una perspectiva subjetiva de eficacia, o sea, se lo di a 5 pacientes y 5 pacientes se curaron. Sí, bueno, pero a ver, esa epidemiología de consultorio está un poquito, como que habría que dar una refrescada de la epidemiología verdadera, ¿no? Y hay un desplazamiento de un criterio de evidencia, es decir, la experiencia clínica prima sobre el consenso científico, ¿no? Entonces, bueno, algunos testimonios. Aquí este es un médico general que me dice el protocolo A, B y C, que son los protocolos que inventó Andreas Kalker, eran por vía oral. Esto lo generalizó Kalker, pero al final hubo personas que no utilizaban los protocolos, se tenían que administrar dosis máxima porque de lo contrario morían. Tuvimos pacientes que llegaron saturados a 30, 40, 50%. La vía intraósea tiene una respuesta muy rápida. Esto tiene un efecto muy rápido y los pacientes estaban pues seniles, obesos, diabéticos, así que decíamos que estaban no respondiendo. De los que utilizaron dióxido por vía intravenosa o intraósea en médula, puedo decirte que la gran mayoría salieron adelante. 3 o 4 deben haber fallecido, si no mal recuerdo, ¿no? Eh, oh, oh, bueno, no les voy a poder enseñar los otros porque este último lo metí y no le quité el. ¿Podemos salir de la presentación y nada más hacer este a un lado? ¿O puedes eliminarlo? Nada más elimina ese. Ese, ya está, buenísimo. Entonces, aquí. Este es el doctor Delmont, que es un médico especialista que prescribe. Y entonces dice, empecé a leer algunas conferencias de Andreas Kalker y del doctor Aparicio, que es académico, no una persona improvisada. Escuché lo que decía, la precisión con la que argumentaba con datos científicos. Y esto escuché a la doctora Caridad Whitehouse. La verdad es que esa doctora, la doctora Whitehouse, fue quien realmente me convenció porque presentó datos científicos. Tiene un doctorado y es especialista en algún tipo de laboratorio. Y habló de datos muy convincentes. De hecho, nunca los revisé, pero me gustaron. Entonces, bueno, aquí está el tema de datos que parecen científicos, ¿no? Este es el doctor Leo Ríos, que me dice, incluso podría ser beneficioso para la mujer embarazada, porque el dióxido de cloro consiste en 2 moléculas de oxígeno que al liberarse reoxigenan y modifican el pH de la sangre. Es decir, si esto es posible, ¿no? Esto es lo que salvó a pacientes que no tenían acceso a un tanque de oxígeno. El intestino actuó como un pulmón. A principios de 2020, él es el doctor Camino, que es un médico especialista que no prescribe. Escuché en redes sociales que algunos grupos lo promocionaban. Me llamó la atención que promocionaban el dióxido como una panacea. Decían que algunas personas lo habían estado tomando durante años, incluso para otras afecciones como cáncer, VIH, que los había controlado. Aquí hago paréntesis. El dióxido de cloro ciertamente
cura, no, no es cierto. El dióxido de cloruro ciertamente se vendió por muchos años para autismo y para cáncer, ¿no? Cuando oigo hablar de un medicamento milagroso, empiezo a sentir cierta reticencia. La verdad es que esto no tiene sentido para mí. Carecía de rigor científico. He aprendido que lo primero que debe hacer es no dañar al paciente. Y esto no tenía ninguna evidencia y sí tenía toxicidad demostrada. Bueno, entonces, ¿qué nos enseña esto? Que, bueno, que la medicina basada en evidencia se fragiliza, especialmente en contextos de crisis, y que la medicina privada está desregularizada totalmente. Que hay una desconfianza epistémica en algunos actores respecto a las instituciones y las autoridades y que estos grupos alternativos emergen, sobre todo con conocimiento y con discursos conspiracionistas. Por tanto, tenemos una gobernanza muy, bueno, débil. Entonces, ¿cómo surgen la gnotología y el negacionismo? Entendida como la gnotología, recuerden que es la producción estratégica de ignorancia, ¿no? Es el uso de la ciencia para atacar a la ciencia. Hago ciencia que está bien hecha, entre comillas, para generar duda. Como dice Oreskes en este libro que se llama Mercants of Doubt, el producto es la duda, ¿no? Entonces, la gnotología y el negacionismo hacen cosas muy parecidas. Ambos producen ignorancia. La gnotología genera duda y el negacionismo directamente niega la evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace Robert F. Kennedy ahorita? Dice que no hay evidencia de que haya vacunas seguras. Niega directamente la evidencia. No tiene duda, la niega. Y también hace agnotología. Dice, bueno, vamos a hacer un estudio para ver si las vacunas y el autismo están relacionados. Sí, entonces vuelve a poner la duda en la mesa cuando ya no hay duda de que eso no está relacionado. Entonces, la agnotología es una producción deliberada y estratégica de ignorancia. Normalmente el negacionismo niega directamente las verdades. Después ambos producen ignorancia. El tono en el negacionismo es neutro, es más de duda, de generación de ciencia alternativa. En el negacionismo es una denuncia de fraude de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia nos está engañando. Se ocupan tanto para ciencia, salud, historia. Por ejemplo, hay grupos que niegan o que dudan de si el holocausto realmente existió o fue nada más una historia que nos han vendido. Normalmente están dirigidos por grupos con poder, por corporativos, por gobiernos, por industria, y tienen agendas económicas, ideológicas y políticas. Entonces, estas son las 6 estrategias del negacionismo. Una es retórica cientificista, y aquí la verdad me gustan, porque siento que estas 6 estrategias sí pueden ser muy utilizadas en salud pública, como para poder decir, a ver, ¿dónde están cómo están utilizándolas los que nos venden la fórmula láctea para los niños, los que nos venden las vacunas que no perdón, las vitaminas, que son así toda una historia, ¿no? Entonces, bueno, retórica cientificista. Hacen un uso de terminología especializada para aparentar legitimidad científica. Falacia lógica y cherry picking. Atribuyen causalidad sin haber causalidad y seleccionan datos a modo. Conflictos de interés, bueno, ya los conocemos. Falsos expertos apelan a estos científicos sin credenciales científicas o a personas científicas verdaderas, pero que tienen conflictos de interés. Apelan a teorías de conspiración y apelan a luchas contrahegemónicas, ¿no? Entonces, todo este asunto de la libertad de expresión, la libertad de agencia, de vacúnate si quieres, si no quieres, no te vacunes, libertad, ¿no? Hay que luchar contra el gobierno y la opresión que te está obligando a vacunarte. Entonces, los resultados. En este caso, se usa un lenguaje técnico, se habla de oxidación, de oxigenación, de pH celular, para simular esta plausibilidad clínica o científica. Y se dice que la mejoría clínica observada es evidencia científica, es decir, se toman casos por evidencia científica. Entonces, en este caso, la doctora Soto es una experta en bioquímica, ella es un actor clave, ella no receta porque no es clínica, ella es una doctora en bioquímica, y dice, entonces usan este lenguaje científico que abusa de la gente, porque no todos tienen que saber de bioquímica. Hablan de oxidar como si fuera positivo, lo usan como sinónimo de oxigenación, pero el lenguaje juega un papel fundamental.
Chopra, por ejemplo, tiene justo ese lenguaje científico, habla de oxidación de electrones, entonces a pantalla y nadie está entendiendo lo que está diciendo. Este uso del lenguaje cientificista tiene un papel fundamental en las terapias alternativas. Entonces los que consumen dióxido de cloro piensan, eso está súper fregón, ¿no? Pero en realidad no lo están entendiendo. Bueno, falacia lógica. Entonces ahí está, atribución de causalidad cuando no hay un estudio que demuestre causalidad. Se percibe la mejoría clínica como evidencia y los efectos adversos se interpretan como crisis curativa, ¿no? Entonces, ella es Aida, no es médica, es una practicante de medicinas alternativas y dice, bueno, los efectos secundarios ocurren en zonas con alta infestación de parásitos. El hecho es que los parásitos están dentro del cuerpo y liberan una sustancia. Esta sustancia es lo que causa las náuseas. Y como consumidora de dióxido de cloro, tuve vómitos, diarrea, náuseas, todo lo que te puedas imaginar. Pero es importante reconocer que es una crisis curativa y es buena y no pasa nada. El doctor Carlos, que es un médico especialista no prescriptor, dice, el dióxido de cloro tiene una selectividad en su mecanismo, no tiene una selectividad. Así como daña bacterias y virus, también daña el cuerpo. Y por eso vemos todos los efectos secundarios derivados. Por otro lado, es difícil para quienes lo recetan usar solo ese medicamento. Casi siempre lo acompañan con otras terapias científicamente probadas. Por lo tanto, me parece que las personas que mejoran no lo hacen por el dióxido de cloro, sino por todas las demás terapias. Entonces, efectivamente, siempre se receta el dióxido de cloro con antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no sabemos qué es lo que los está curando, digamos, del COVID. Aparte de que no tienen pruebas confirmatorias. Conflictos de interés, ¿no? Evidentemente, Comusaf, si alguno se quiere meter a su página, que ya está abandonada de todo abandonamiento, desde el 2024 ya no subieron nada, pues porque ya se acabó el business. Vamos a esperar otra epidemia para ver qué cura ahora. Entonces, estos sujetos que difunden el dióxido de cloro, pues también lo comercializan, venden cursos, libros, certificaciones que refuerzan la legitimidad del compuesto, ¿no? Entonces, la doctora Soria, quien sí lo recetaba, es una médica especialista, dice, también hubo mucha mercadotecnia, estaba carísimo. Incluso doctores aquí en la ciudad donde vive lo vendían en 2,800 el frasquito. O sea, te estaba vendiendo en 2,800 pesos un frasquito con agua, con cloro. Cuando a mí me lo daban en 300 pesos. Ya, o sea, ya es un poco. Entonces, falsos expertos, no me aguanté, perdón, pero también tenemos falsos profetas. Es que actores sin trayectoria científica ni evidencia rigurosa que se posicionan como autoridades mediante discursos técnicos y visibilidad, ¿no? Entonces, se usa el prestigio médico y se usa estas audiencias como para legitimar el dióxido. Entonces, ella es Aida, nuevamente es de medicinas alternativas, dice, nosotros nos vamos guiando de personas que sabemos que son expertas, como Andreas Kalker, la doctora China Bandolino de Argentina, quien no la conozca, está en la lista de desinformadores de la TAM Chequea. El doctor Malón, el doctor Didier, otro que también se le fue la pinza. Karina Acevedo, que es una persona que sí tiene estudios realmente, ella es de la Universidad de Hidalgo, Querétaro, Querétaro, pero bueno, todo el mundo tiene sus 3 momentos de debilidad. Toda esta gente hizo un grupo que le llamaron Médicos por la Verdad. Ellos se juntaron para unir sus esfuerzos y para desbaratar la mentira. Teorías de conspiración. eh, este es un médico no prescriptor. El doctor Oscar dice, creo que mucha gente reaccionó con pánico. No vamos a negar que la vacuna había muchos intereses económicos, no vamos a negar que también las vacunas tenían efectos adversos, pero tenían mayor beneficio que riesgo. Estamos en una pandemia donde la información era muy incierta, donde un día sabíamos una cosa y al otro día eso que sabíamos se iba para atrás. Entonces eso genera muchísima ansiedad. Las teorías de conspiración le ayudan a la gente a entender el mundo de una manera muy sencilla. Pues bueno, creo que explica muy bien cómo es que las teorías de conspiración nos ayudan a decir, ah, ya entendí, hay un malo, ¿no? Y por último, luchas contrahegemónicas. Se construye como una resistencia frente a instituciones percibidas como ineficaces y corruptas. Al que le quede el saco que se lo ponga. Se configura una ciencia paralela que reproduce jerarquías y mecanismos de legitimación
Entonces, este es el doctor Melchor, que es un médico general, que me dice, bueno, el movimiento de la COMUSAB, la Comisión Mundial de Salud y Vida, sigue vivo. Recorrimos la República dando pláticas, llegamos a toda la población a hacer conciencia a la gente, porque el dióxido de cloro es una solución al problema del COVID. Entonces, realmente esto era una lucha. O sea, sí, se pusieron las pilas, hicieron pláticas, hicieron capacitaciones, hicieron lo que ellos consideraban. Entonces, justo, am, ajá, este es el doctor Mesías, que dice, la mayoría de la gente es el último testimonio, no tiene un entrenamiento científico. Así muchas veces seguimos pensando como primates sofisticados. Me uno a mi grupo que me hace sentir bien, que me fortalece mi creencia en el dióxido de cloro o en la tierra plana. Yo creo que la respuesta a esta pregunta sobre grupos de dióxido de cloro va mucho más allá del dióxido de cloro o del antivaxer. Siento que es un problema más sociológico, el deseo humano de pertenecer a un grupo que quiere una verdad absoluta, así como una religión, un culto o algo, o alguien que pueda ser sobrenatural o natural, como Andreas Kalker, y tiene sus seguidores. La gente está muriendo y sigue defendiendo el dióxido de cloro. Y aunque mi esposo se haya muerto de COVID, el COVID no existe. Tengo un caso así, el esposo se murió de COVID y la esposa afirma que el COVID no existe. Stephen, no puedo pronunciar esto, el astrofísico, dice, el enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Entonces, bueno, acá lo que es interesante es que los médicos ejercen su agencia médica. Los médicos están ejerciendo su derecho como profesionales de ejercer su conocimiento. Están disputando la autoridad médica mediante procesos de resistencia ética. Es ético porque ellos consideran que el gobierno, o sea, que las instituciones como nosotros, los estamos traicionando. Están enmarcados por sentimientos anticientíficos y sentimientos de traición a la economía moral. Están haciendo una lucha contrahegemónica y están haciendo grupos de subalternidad, ¿no? Como estamos viendo con los grupos antivacunas, que se están generando como grupos subalternos. Se están como posicionando como movimientos y actores disidentes, impulsando un saber alternativo frente a la medicina biomédica hegemónica, pero usando el poder simbólico de la biomedicina. Entonces, esto es muy interesante. O sea, no dicen esto es medicina alternativa, dicen esto es ciencia. Se ponen una bata blanca, hacen un estudio controlado, lo publican en una revista predatoria. Entonces es bien interesante porque la línea entre la ciencia, la pseudociencia y el fraude van cruzándose siempre, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que es un movimiento agnotológico, negacionista y que apela a esta tradición Entonces, bueno, ¿cómo sirve este marco teórico? La infodemia nos permite comprender que hay un contexto donde la gente está confundida. Después, el concepto, o sea, la perspectiva de analizar la hegemonía nos permite comprender que hay una fractura de este poder de la ciencia, entendida como la ciencia con mayúscula, ante la incertidumbre científica y ante la desconfianza epistémica que hay en las instituciones. La economía moral nos permite saber qué es lo que pasa cuando la gente se siente traicionada por el Estado y siente que el Estado está defendiendo intereses económicos y políticos y no defendiendo a la salud. Se forman grupos contrahegemónicos que representan movimientos y actores que son disidentes y en este caso que promovieron el dióxido de cloro. Estos grupos ejercen su poder como agentes médicos, ejercen su poder profesional y disputan esta autoridad médica mediante actos que son, desde su perspectiva, actos de cuidado y de resistencia. Por tanto, todos estos sujetos son capturados por grupos agnotológicos que sí tienen intereses, o sea, yo lo que les puedo decir es que las personas que recetaron dióxido de cloro, los médicos y médicas que recetaron, lo estaban haciendo honestamente, genuinamente. Ellos no estaban engañando a nadie, pero ellos sí estaban siendo manipulados por un grupo que sí sabe muy bien lo que está haciendo, vendiendo pseudociencia, ¿no? Por tanto, bueno, estas son las estrategias que ya les presenté del negacionismo y la agnotología, ¿no? Que están presentes en este estudio de caso. Estas estrategias, la infodemia que es capturada por grupos negacionistas a través de estas estrategias y que generan al final una práctica muy concreta como es la prescripción del dióxido de cloro. Entonces,
La infodemia configura el contexto. La práctica clínica materializa el fenómeno y la gnotología explica por qué se legitima, ¿no? Se legitima porque sí tiene cara de ciencia. Y si tú no puedes distinguir entre la ciencia y la ciencia, estás haciendo ciencia, ¿no? Entonces, más allá de un error, es una lucha que está capturada por grupos que producen ignorancia. Entonces, el dióxido de cloro no es ignorancia pura, aunque sí hay algo de ello, sino es racionalidad situada, es afecto y dimensiones éticas de la práctica médica. O sea, estos médicos y estas médicas están haciendo lo correcto desde su perspectiva. Ahora, ¿qué pasa con la salud pública? Bueno, los riesgos de la desinformación están visibles a todas luces y incide directamente en decisiones en decisiones clínicas, incide en prácticas de la salud, tiene implicaciones para gobernanza, ¿no? Necesitamos fortalecer, en todo caso, la regulación y la comunicación científica, ¿no? Este caso dialoga directamente con lo que estamos viendo en Estados Unidos, o sea, tenemos estos resurgimientos de enfermedades que estaban totalmente controladas con vacunación. ¿Por qué? Pues porque hay una falta de gobernanza y en el caso de Estados Unidos porque el negacionismo está institucionalizado con fines políticos, ¿no? Entonces, hay una pérdida de confianza en las instituciones públicas y, por supuesto, a mí me parece que urge desarrollar una investigación y mecanismos ágiles en tiempo real de respuesta a estas movimientos. Entonces, bueno, desde luego este es solo un estudio de caso, está situado, no es generalizable, pero vemos que sí hay cosas muy parecidas sucediendo en la vida real. Habría que hacer comparaciones, es urgente cuestionar, esto es una piedra directa para el Instituto Nacional de Salud Pública, es cuestionar la validez del artículo científico como una medida única de productividad. O sea, es decir, estamos generando artículos científicos que quizás solamente leen otros colegas y no estamos realmente traduciendo la ciencia, ¿no? Hay que traducirla, hay que comunicarla, hay que fortalecer vínculos entre científicos, instituciones y ciudadanía. Entonces, por ejemplo, bueno, el doctor Macías a mí me parece así como un héroe, un héroe sin capa, que todos los días está ahí en su Facebook, informando y desmintiendo cosas. Pero bueno, hay un montón de elementos locales, ¿no? Que hacen fact-checking y que podríamos nosotros quizás también colaborar con ellos. Entonces, la ignorancia no es un fallo del sistema del conocimiento, ¿no? Sino una producción social estratégica que disputa a la biomedicina el monopolio de la verdad, ¿no? Se convierte en una agencia médica contrahegemónica y una biomedicina alternativa. Entonces, bueno, hay un tema ahí con muchas diferentes como patitas de dónde pararse, pero lo que quiero decir es, esto no se soluciona diciendo, vamos a difundir exclusivamente la verdad, sino es bastante más complejo y tiene redes, sí, cosas más profundas. Y bueno, mis agradecimientos al instituto, sobre todo, la verdad es que el doctorado lo pude hacer gracias a que el instituto me apoyó, a mis colegas que están aquí presentes, algunos con quienes hicimos la primera parte del estudio, a mi director y directora de tesis y también la verdad es que yo invité a algunos de los médicos que participaron en el estudio que se conectaran, no sé si se conectaron y si hice honor a la verdad, pero bueno, a los médicos y médicas que corriendo el riesgo de la desobediencia, pues me compartieron sus experiencias y sus prácticas, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí termino, ya creo que no hay nada más, ya no hay nada más. Y pues tenemos, si quieren, algunos minutos para comentar, dialogar, refutar, aventar jitomates. Muchísimas, ¿se escucha o no? Sí, sí, muchísimas. Pues de una manera, creo que no, escucha. ¿Está prendido tu micrófono? ¿Sí? Yo creo que no,
Bueno, sí, ¿verdad? Ahí está. Ujú. Pues dar una idea de este caso, este estudio de caso, que bueno, los estudios de caso justamente sirven como para generar y probar teorías y ayudarnos a entender y aplicar esto a otros fenómenos, ¿no? Y lo que estabas explicando tú, bueno, que fue terrible, ¿no? Del dióxido de cloro, pero como vimos también hay otros fenómenos, ¿no? De medicinas, de productos milagrosos y malas prácticas médicas que pues hay que empezar a abordar y afrontar y todo esto en un marco que quizás ya no es el COVID, pero sigue siendo la infodemia y potenciada, yo creo que muchísimo más, ¿no? Entonces es un tema súper vigente y te agradecemos esta mirada, ¿no? Desde la antropología que no es tan común y yo creo que ojalá a todos nos mueve y nos complementa. Entonces, pues, no sé si haya preguntas en línea, pero empezamos por las preguntas y comentarios de aquí. Hortensia, ¿tú quieres comentar algo después? Ok. ¿Qué tal? Primero que nada, doctora Pega, muchas gracias. Una excelente plática, me encantó. Y justo quería agregar este comentario me encantó cómo usted aborda este proceso desde la biomedicina y no desde el protagonismo único del médico. Creo que yo soy médico y mi experiencia inclusive desde aquí adentro del instituto he notado que la gente señala mucho al médico como el eje rector de cualquier problema, cuando realmente también somos parte de un proceso social y somos también ciudadanos que estamos tratando inclusive de ganarnos el pan de cada día de la forma en que encontramos más conveniente o de las formas que nos queda. Entonces me encanta justo ese ejercicio de no señalarlo como el único actor, sino como la herramienta para un problema, pero el problema lo ocasiona otra entidad. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias. Gracias a la doctora Pilar por la bonita e interesante ponencia que creo que pone sobre la mesa un tema que quizás aquí no se ha trabajado tanto, pero que ciertamente tiene impactos importantes sobre la salud pública y que es particularmente el tema de la desinformación. Y sobre lo que nos presentaste, Pilar, a mí me gustaría hacer como las siguientes reflexiones. Algo que mencionabas y que me parece dentro de los testimonios que es muy importante es que la desinformación normalmente crece en estos desiertos de información que nosotros dejamos como profesionales de la salud, como académicos, cuando no damos información veraz en un lenguaje que sea comprensible para todas las audiencias y la población. Entonces, ahí tiene nicho la desinformación. Y en el caso específico de la pandemia por COVID, había un contexto o un escenario de incertidumbre muy grande que pues también generó como esta necesidad de tener que aferrarse o creer en aquellos argumentos que les daba como certeza, ¿no? Decir, bueno, el dióxido de cloro te va a curar cuando no había ningún tratamiento en ese momento, ninguna respuesta a la población de qué hago si me enfermo, ¿no? O cómo prevengo, no había nada. Entonces, de ahí fue que encontró como esta plaga sus raíces para aferrarse. Yo escuché muchas veces esto que hablabas de la falta de credibilidad en las autoridades, el discurso que seguramente lo han escuchado en otras historias, que es lo que pasa es que no le conviene a las farmacéuticas que te enteres, ¿no? Al gobierno no le conviene porque también tiene intereses y obviamente la farmacia es quien crea como la epidemia y también crea la cura. Entonces no quieren que tú sepas que una solución tan sencilla como el dióxido de cloro puede venir aquí a prevenir perdón, el COVID. Y eso, bueno, es otro de los retos importantes para el personal de salud, para los académicos, el reforzar ciertamente la credibilidad y el trabajar mucho con este discurso de que hay como toda una conspiración, ¿no? sobre la farma contra la salud de las personas. Y bueno, pues poner en la mesa que actualmente tenemos varios retos que yo veo, por ejemplo, hay un creciente aliado de la automedicación, que es el uso de la inteligencia artificial para preguntar acerca del diagnóstico y los tratamientos. También, pues esta parte, tú mencionabas, pues que todo esto se daba en el contexto de la atención privada y pues tenemos ahora que el primer contacto en general para las personas hacia la atención a la salud son los consultorios de farmacia y entonces ahí, como no hay una regulación muy clara, pues puede pasar cualquier cosa y donde tiene nicho este tipo de tratamientos predadores también. Y aquí yo te quiero preguntar, ¿tú cuál consideras que son los principales retos que se vienen para quienes estamos del lado de la academia y del área de la salud para poder combatir pues
esta infodemia y estos problemas de desinformación que pues que existen, pero que se vienen con más fuerza. ¿Cuáles son estos retos con los que tenemos que trabajar? Muchas gracias. Híjole, pues, o sea, la pregunta está complejilla, pero a mí me parece que podemos tomar algunos ejemplos de cosas que han hecho, por ejemplo, los bancos, ¿no? El banco te está repitiendo siempre, si, yo nunca te voy a pedir tu NIP. Si te pido que sigas una liga, no soy yo. Si te llamo y no sé qué, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como el fraude bancario, por ejemplo, se identificó, entonces los bancos te dicen, si te llamo y te pido tu NIP, no soy yo, desconfía, no des tu NIP, no des tu no sé qué, no te voy a pedir tu número de expiración. Yo creo que nosotros como salubristas tenemos que empezar a copiar a las, bueno, o sea, a ver, es una idea, ¿verdad? No tengo la enciclopedia en la mano ni la solución, pero mi impresión es que, y por eso a mí me gustaron tanto, por ejemplo, encontrar este marco de la agnotología negacionismo que han analizado a detalle estos movimientos negacionistas que son ya viejos, o sea, lo de las farmacéuticas está rete analizado, ¿no? O sea, lo del cambio climático, rete analizado. Y entonces, ¿cómo le hicieron ellos? ¿Cómo le hicieron estos movimientos anticiencia para meterse en la ciencia y hacerse parecer científicos y utilizar a la ciencia, ¿no? Porque ¿cuántos de estos científicos nunca supieron que recibieron dinero de la Philip Morris y le estaban haciendo un estudio a la Philip Morris sin saber que se lo estaban haciendo a la Philip Morris? Entonces, bueno, todo esto ya lo aprendimos. Ahora ya sabemos de quién sí podemos agarrar dinero, de quién no podemos tomar dinero. Entonces, yo creo, Rebeca, que lo que tenemos que entender es cuáles son las herramientas que están utilizando, por ejemplo, sin estar muy al tanto de lo que están haciendo los colegas de nutrición, que es ahorita, por ejemplo, seguir a los influencers, ¿no? Y obligar a los influencers a que digan, ¿quién te paga? ¿Quién te paga para decir que este multivitamínico que te estás tomando te bajaste 17 kilos de peso en 3 minutos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender cómo es que el mercado está engañando y ponernos a hacer el contrapeso, ¿no? Entonces decir, hacer quizás campañas muy cortas, muy específicas que digan, si la IA te dice que esto es cáncer, no le creas, busca un médico. O la IA no es médico, o qué sé yo, ¿no? O sea, si te dicen que las farmacéuticas no quieren que lo sepas, es mentira. Si te dicen que el doctor no sé qué, quizás no es doctor, no sé, o sea, como tratar de encontrar cuáles son los mecanismos de engaño para hacer como a la dosis, ¿no? De no creas, no creas. Eh, Pero también está grueso porque es como desconfía, 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 desconfía. Pero bueno, sí, o sea, no sé cuál sería la solución exacta, pero a mí me gustó mucho encontrar estas herramientas porque creo que sí son herramientas, tú mismo lo dijiste, o sea, de la farmacéutica creó el virus porque luego quiere venderte. No, o sea, es una versión demasiado simplista, ¿no? Entonces, quizás salir más a medios de comunicación, explicar, yo soy científica y cómo hago la ciencia. Yo soy científica y cómo se hace un medicamento. Yo soy científico y cómo se hace un estudio. No sé, ¿no? Y sobre todo, y hacerlo principalmente o empezando por las facultades de medicina. Porque a mí lo que me parece grave es que, y efectivamente, o sea, pobres médicos, digo, yo no soy médica, pero parece que en los 5 años les meten es como todo. ¿No? Es como, ahora métele también un semestre de epidemiología, pues no sé, ¿no? Pero sí deberían las personas que están estudiando medicina en la facultad distinguir que un caso clínico no es evidencia científica. Te funcionó con un paciente, no significa que esto funciona, ¿no? ¿Alguien más? O no sé si haya online. Hay online, pero le doy la palabra primero a la doctora Hortensia. Sí, hay en línea unos comentarios, pero primero tú. Sí, no, pero tú primero, ¿no? ¿Segura? Ok. Bueno, aquí hay algunos comentarios, Pilar.
El doctor Juan Rivera comenta, felicidades por la investigación y la clara presentación. Los resultados son de gran relevancia y utilidad, particularmente en el momento que vivimos en el ámbito global, ¿no? O sea, es un estudio de caso, pero con relevancia global, de acuerdísimo, en que las posturas negacionistas y anticientíficas y el gran poder e influencia de las corporaciones multinacionales con conflicto de interés tienen una gran influencia y actúan en contra de la salud. Y considera que la presentación con las 6 estrategias de AGNO y negacionistas es muy útil. Yo creo que sí, para aplicar a los otros estudios, definitivamente. El maestro eh, Víctor Becerril dice que una de las más grandes virtudes de la presentación es el uso cientificista de los argumentos. Es una frontera entre el uso riguroso del método científico y los disfraces, ¿no? Desenmascarar a los autores como Chopra es esencial. Y bueno, entonces nos pregunta si se grabó el seminario y que sería muy bueno difundirlo. Bueno, sí se grabó, muy bien. Y luego hay una pregunta, Isamara Medina dice, luego del estudio, pregunta, luego del estudio, ¿se les retroalimentó de alguna manera a los prescriptores, sobre todo por esto de la pseudociencia que consultaban? Pregunta. Eh, bueno, en realidad yo estoy esperando a tener una publicación que está ahorita en camino y es difícil o sea, o sea, les pienso enviar el artículo. Considero difícil retroalimentarlos porque sí hay una suerte de creencia importante, o sea, sí hay una suerte de fe. Entonces es un asunto de hecho, una de las cosas que fue muy crítica fue cuando yo me presenté con ellos y les di la carta consentimiento, tuve que decirles que yo era un estudiante en ese momento de doctorado y que yo no era, o sea, que este estudio no era para promocionar el uso, porque muchos de ellos pensaban y me decían, ay, te agradezco mucho, qué bueno que vas a promocionar el uso del dióxido de cloro, porque es muy importante. Yo, Jesús, ¿cómo les explico? Entonces, yo sí tuve que ser muy honesta y decirles, yo no voy a promocionar, yo estoy estudiando esto para ver qué es lo que está detrás de la promoción, pero no me estoy comprometiendo a promocionar. Y me temo que voy a ser muy fuertemente criticada por mis informantes. Entonces, pero sí, creo que en un segundo momento, eh, en cuanto esté este artículo publicado, yo se los enviaré y les diré, estoy abierta a dialogar contigo si quieres dialogar en un espacio público para salvaguardar mi vida. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, es que sí hay que reconocer que en unos primeros momentos llegó a ser muy agresivo el tema, ¿no? Me acuerdo que había una doctora en Sinaloa que estaba impactada y ella había visto casos de reacciones adversas muy malas en niños. Entonces ella empezó a publicarlo desde sus redes como clínica, por favor no lo hagan. Y bueno, se le empezaron a echar en redes. Era una cosa como, claro, tú estás aliada con las farmacéuticas y con el mal gobierno y quieres hacernos gastar cuando la cura está muy obvia, es el dióxido, ¿no? Entonces es difícil, es un tema muy difícil. Pero quería hacer una última reflexión antes de leer el último comentario y pasar con la doctora Hortensia para el cierre, que es de este primer estudio que hubo 2 publicaciones, ¿no? Relacionadas con lo que pasaba en WhatsApp. ¿Cuáles eran las lecciones y cómo abordar la infodemia? Y quizás por ahí tenemos que pensar, la pregunta de Rebeca me gustó, ¿no? ¿Cómo podíamos tener a nuestro favor también la inteligencia artificial para agarrar tempranamente estas búsquedas? Porque lo que encontramos es cuando empieza la gente a transmitir mensajitos por WhatsApp y audiocitos, o cuando empiezan las búsquedas en Google a subir, es que algo está pasando. Entonces, ese es el momento temprano de cachar y hacer una contradesinformación, ¿no? Y quizás yo creo que el instituto tendría está muy bien posicionado para hacerlo, ¿no? Pero hay que invertirle, obvio, tiempo y esfuerzo a hacerlo, pero es necesario. Entonces sí hay, como hay que responder a esto, ¿no? No podemos estar de brazos cruzados. Último comentario de la doctora Sandra Treviño, es un estudio excelente y un gran ejemplo de lo que la antropología y las ciencias sociales pueden aportar a la salud pública y cómo ayudan a comprender los comportamientos de las personas con relación a la salud, porque en realidad suele ser más complejo de lo que imaginamos y la importancia de las creencias es fundamental tanto en el caso de los profesionales de la salud como de los usuarios, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, estamos ya a punto de cerrar. Me gustaría que la doctora Hortensia Reyes diera el comentario final para cerrar este seminario. Gracias, Anaí.
Pues muchísimas gracias, Pilar, porque creo, después de haber escuchado los comentarios de las y los colegas, estoy convencida de que este seminario va más allá del tema, sino nos permitió una reflexión de un problema, pues, por supuesto que esto del dióxido de cloro es el ejemplo de lo que está pasando a nivel, como ya se comentaba, a nivel global, y que nos hace reflexionar sobre, primero, qué complicado es el atender esta situación desde el enfoque de investigación, porque efectivamente estamos en una sociedad donde pues ya pasó la pandemia hace 3 años ya, pero estamos en un momento en el que hay una pérdida de legitimidad desde los gobiernos, de los líderes políticos que están pues nos están malinformando a toda la sociedad con posturas totalmente aberrantes en términos de distintos tópicos, pero también en términos de la salud. Y ya pusiste muchos ejemplos al respecto. Y entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad ya a nivel de investigación? Yo anoté dos puntos que mencionaste un poco esto de las universidades. ¿Cuál es la responsabilidad de las universidades en la formación no solamente de los médicos, sino en general de quienes tienen una formación ya a nivel universitario? Porque no está exento cualquier otra profesión de estas pues, oleadas de desinformación. Y yo creo que ya enfocándonos en la parte de salud, creo que es un enorme reto porque la formación de los médicos y del otro personal de salud tiene que cambiar el modelo de universitario para esta formación, porque ya no es solamente que les den ahora unos cursos de epidemiología o un curso de antropología o cualquier otro curso, tiene que cambiar el modelo para tener personal de salud que verdaderamente pueda entender a qué está expuesto con toda esta cascada de desinformación. Creo que allá es un reto para las universidades y ahora en tu publicación, seguramente en la divulgación de la publicación va a tener que ser también hacia foros donde quienes son responsables de la formación universitaria lo entiendan. Y por otro lado, nosotros como investigadores e incluso también el personal de salud, que tú decías, bueno, es que tenemos que aprender a basarnos en evidencia científica. Pero ¿qué pasa con las revistas depredatorias? ¿Cómo lo identificamos nosotros mismos? Porque hemos sido víctimas nosotros como investigadores. Creo que todos tenemos ejemplos de que de repente nos damos cuenta de que ya publicamos en una revista que es una revista depredatoria. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando para este control de la evidencia científica? Tenemos ahí un gran reto. Hay ahora estos listados de revistas depredatorias que tenemos que estar consultando todo el tiempo, si no, no lo logramos identificar. De tal manera de que ahí sí tenemos también en la formación de nuestros estudiantes para que podamos tener esta pues selección pues muy, muy difícil, pero que tenemos que, con este tipo de seminarios, creo que nos vamos haciendo cada vez más conscientes del riesgo y de que tenemos que, pues, tratar de aportar, como tú lo haces, para disminuir el riesgo de todo esto que tiene consecuencias terribles. Pues, así que muchísimas gracias por hacernos reflexionar. No tenemos, creo que ninguno de nosotros tenemos la solución, ni de los que estamos aquí. No sé si ya hay algunas propuestas más, que eso sería, que me gustaría que terminaras con esto. Si ya hay algunas propuestas más allá de, pues vamos a dar una mayor difusión, más mensajes, etcétera. ¿Qué podemos hacer para unirnos? Gracias, Pilar. Pues gracias a ustedes y bueno, a mí me encantaría armar un grupo como de pensamiento al respecto de este tema, justamente para saber qué sí podemos hacer desde el instituto, ¿no?
porque sí, como dice la doctora Hortensia, o sea, creo que no solamente tenemos la obligación o el compromiso por ser el Instituto Nacional de Salud Pública, sino porque estamos nosotros también educando a jóvenes que van a ser salubristas, entonces es como instituto, como educadores de salubristas y también ya como personas, ¿no? O sea, como hacer algo creo que es importante. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por esta hora y media y Cerramos el seminario. Muchas gracias. Gracias a todas y todos.